Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidas, bienvenidos. Soy Tomás González Correa y me da muchísimo gusto poderles saludar en una emisión más de Agenda. Y como cada jueves, la agenda económica con nuestro buen amigo Hilario Barcelata Chávez, justamente porque, y siempre lo comentamos antes o después de las transmisiones con Hilario, siempre tenemos un diálogo previo o posterior. La economía es un elemento central que debe estar en el corazón de la discusión pública de los asuntos públicos públicamente, y esa es justamente la idea con Hilario Barcelata. Mi estimado Hilario, te mando un fuerte abrazo a la distancia. ¿Qué tal, mi estimado Tomás? Qué gusto saludarte a ti, a quienes nos ven y poder compartir contigo y pues con todos los que se acercan a tu agenda, pues las ideas, las reflexiones acerca de la problemática económica que vivimos, que efectivamente es el corazón de la vida de un país, porque cuando hablamos de economía hablamos de la producción de la riqueza, de la producción, de la manera en que materialmente los individuos generan los medios para la sobrevivencia, ¿no? Ya claro. Lo decía el, el filósofo Engels, claro. Engels, ¿no? Él hablaba acerca de, en última instancia, lo más importante es lo económico, porque no hay otra cosa. La sociedad tiene que producir para sobrevivir. Entonces, lo primero es, ¿qué hacemos para sobrevivir? Oye, y más mexicano todavía, si ponemos a Rius, cuando dice la panza es primero, en una de sus aportaciones, justamente de aterrizar todo el lenguaje filosófico y analista del marxismo, de Engels, etcétera. Este tema de la panza es primero, y justamente porque la panza es primero, pues es importantísimo hablar de economía, y sobre todo, Hilario, pues que se nos quite el miedo en términos sociales de hablar de este tema. Yo por eso le quiero invitarle a la gente que se está conectando, que lo que aquí escuchen, si les causa interés y creen que es importante, que nos comenten, que nos den like y sobre todo que nos compartan para que lleguemos a más gente, porque esa es la idea de este tipo de diálogos, de charlas, de llegar a más público, de llegar a más personas para generar una sinergia de análisis, discusión y debate de los temas que más nos importan y nos afectan. Hilario, pues Veracruz es un estado por su extensión, por su nivel poblacional de suma importancia a nivel nacional. Sin embargo, recientemente publicaste senda videocolumna hablando de la crisis industrial en Veracruz. Y yo cuando le escuché, digo, ya sé que hemos hablado mucho y a veces con datos muy fríos, pero ya nada más te escucho hablar y digo, híjole, nada más me pongo a temblar. Y yo creo que también eso es importante, que no perdamos la capacidad del asombro ante lo que estamos viviendo, Hilario. Sí. Duros los datos en esta videocolumna sobre la crisis industrial en Veracruz. Sí, fíjate, estimado Tomás, que esta videocolumna es parte de una trilogía en donde intento demostrar que la economía veracruzana es una economía pasada de moda, o como dijera en los franceses, de moté. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que no está adecuada a los tiempos modernos que vivimos, los tiempos de globalización, de integración, de tratados comerciales. Este estudio al que te refieres, de esta videocolumna, es acerca del derrumbe productivo de la industria veracruzana, que no es de este momento de pandemia, ni siquiera es de un momento anterior, sino que viene arrastrándose por lo menos los últimos 7 años, pero a lo mejor 10 años, en los que viene cayendo la producción industrial. Los otros 2 capítulos de la trilogía son acerca de la inversión extranjera, que ya estamos publicando el análisis en un boletín del Observatorio de las Finanzas Públicas, y que luego haremos una videocolumna, y la última será
el sector exportador, las exportaciones en Veracruz, para ver cómo en todos esos ámbitos estamos sumamente atrasados porque no nos hemos conectado al tren de la economía internacional. Y en términos de lo que sucede en este momento en la industria, pues ahí yo he mencionado los datos de una caída muy importante durante el primer trimestre de este año, una caída de la producción industrial del 6%, impulsada sobre todo por la caída de la construcción del 21% y de la minería del 6%. Cuando decimos minería hay que tener en consideración es producción petrolera, ¿no? Claro. La industria manufacturera estancada y la única que crece es el sector de energía eléctrica, suministro de agua y de gas, que es básicamente pues una industria manejada, digamos, por buena parte por el Estado mexicano. Entonces, hay una cuestión que estos datos que estoy señalando son de marzo. Todavía no empezaba la pandemia. Todavía no podemos, digamos que, responsabilizar a la pandemia de estos datos tan desastrosos. Pero el problema es un problema de largo plazo. Es un problema de largo plazo porque si vemos, por ejemplo, comparado con 2013, entonces 2013 es para la economía veracruzana un parteaguas, porque a partir de ese momento se empieza a derrumbar la economía en casi todos sus sectores, y en la manufactura, en la construcción, en la minería, hay un descenso muy grande. Por ejemplo, en la minería, petróleo, tomando como base 2013 100, el valor de 2013 100, entonces la minería para 2020 su valor es de 59.7, es decir, la producción cayó casi la mitad comparada con 2013, una cosa verdaderamente bárbara. Y lo que hay que preguntarse entonces es, bueno, ¿y por qué nos pasa esto? O sea, ¿qué es lo que está sucediendo, verdad? Y a mí me parece que aquí es la cuestión fundamental, porque nos lleva a poder construir un diagnóstico que permita elaborar una estrategia para impulsar el desarrollo. ¿Qué nos pasa? Pues mira, si analizamos los datos 2013-2020, vemos que la industria en su totalidad cayó 13%. En 7 años, la industria no creció, disminuyó. La minería cayó 40%, la construcción 22% y las industrias manufactureras 1.5%. Todavía más en el análisis, la industria, ya parece claro, la minería y la construcción son los dos elementos que hacen que se caiga la producción industrial. Esos son los dos sectores, las dos ramas de actividad que están explicando la mayor parte de la caída de la producción industrial. Y ahí podemos ver, por ejemplo, en 2014, la industria en total cae menos 3.6 y la industria, la minería y la construcción juntas caen 3.2. O en 2020, en marzo, la industria cae 6.3 y la industria más la construcción más la minería cae 6.6. ¿Qué quiere decir? Que en su caída la construcción y la minería arrastran a toda la industria. Y luego la manufactura tampoco ayuda mucho porque también tiene un estancamiento. No es tanto su caída, sino que simplemente no logra levantar. Y esto nos debe llevar a la reflexión. ¿Qué hay con el petróleo? Nuestra economía, la industria está petrolizada. El peso del petróleo, la extracción, el procesamiento, la industria petroquímica y en las manufacturas, la industria química básica, que tienen un componente muy importante de petróleo, son quienes predominan. Y cuando nos va mal en el sector petrolero, pues nos va mal en toda la industria. Y el problema es que ahí es a donde hablo yo donde noto una economía pasada de moda. Pues porque ya está pasado de moda, ya el petróleo no es, ni sus actividades colaterales, no son quienes pueden impulsar el crecimiento económico. Ahora son otros los sectores, las ramas industriales que no las tenemos en Veracruz y que es importante tenerla. Por eso
cuando vemos, cuando comparamos Veracruz, el comportamiento de la industria veracruzana con la industria nacional, pues vemos que no hay una correspondencia. Mientras la industria nacional está creciendo, la industria veracruzana está cayendo. Otra vez desde 2013 a la fecha, lo vemos muy claramente cómo la industria en su totalidad, la industria manufacturera, incluso la construcción tiene un incremento a lo largo de estos 7 años, mientras en todos los casos en Veracruz hay una caída muy importante. ¡Újole! Pues dramático el panorama, Hilario. Es verdaderamente dramático. Oye, por un lado, me queda claro que no ha habido un liderazgo desde el gobierno del estado de Veracruz, de entrada, para generar una dinámica económica distinta. Eso por un lado. Por el otro, tenemos el tema del cual tú fuiste parte importante de ir desnudando, el tema de la corrupción y específicamente en el área de la deuda. En algún momento te llegué a decir que eras el arqueólogo financiero porque andabas buscando bajo los escombros de la economía veracruzana los datos que nos explicara. Entonces, no tenemos liderazgo del gobierno del estado, hemos tenido un profundo galopar de la corrupción en el estado que generó un enorme saqueo. Y por último, tenemos un sector empresarial dependiente del presupuesto estatal. Y cuando tenemos un sector empresarial dependiente del presupuesto gubernamental, ante la caída de este presupuesto, pues viene el desastre en toda la cadena de producción de Veracruz. Entonces no tenemos un sector empresarial, el estilo Nuevo León, no tenemos la apertura, por ejemplo, de un estado como Querétaro, ¿no? Y así nos podemos ir. Hilario, estamos, ahora sí, como dices, fuera de moda en Veracruz en términos económicos y dejamos de ser un estado importante en cuanto a la aportación a la economía nacional para empezar a ser ya un lastre, y qué feo se oye, un lastre para la economía nacional. Sí, por supuesto. Mientras otros estados transformaron sus economías de tal manera que la industria y el desarrollo y toda la economía en su conjunto se mueve gracias a la industria manufacturera, menos basado en la construcción, aunque es importante. Veracruz, tú lo dices muy bien, si la actividad económica se mueve gracias al gasto público, se mueve gracias al efecto que tiene sobre la construcción. Si no hay gasto público en obra, en infraestructura, tampoco hay crecimiento de la producción en la construcción. ¿Y qué nos queda entonces? Pues nos queda la industria manufacturera, que también no está ligada a los canales de exportación. Es decir, es una industria pasada de moda, una industria con productos tradicionales, digamos, y que no es de vanguardia. Y nos queda la minería. Y el petróleo, pues desde hace 7 años, está ya en plena extinción, pudiéramos decir, en el mercado internacional, y ya no puede ser el eje sobre el cual gire el crecimiento económico. Entonces, yo creo que es un momento muy importante. Yo lo he venido diciendo en los últimos años, y para quienes dicen que dónde estaba yo cuando otras cosas pasaban, pues ahí les recomiendo que lean mis artículos y mis libros sobre estos temas. Y yo advertía la necesidad de conectar a Veracruz en el ámbito industrial con la economía internacional, atraer inversiones extranjeras del calibre de las que se instalan en el Bajío y en el norte del país, para darle una dinámica diferente y generar un efecto multiplicador en el interior de la economía, pues generando el desarrollo de otras empresas de proveeduría y empleo, ¿no? Pero no hay una estrategia de desarrollo, no hay una política industrial en Veracruz. Y no la hay en este gobierno, y no la ha habido en los últimos 10
o 15 años, para no irme más lejos, ¿no? Sin una estrategia de esa naturaleza, no podemos avanzar, no podemos reestructurar. Es decir, el carrito, el bochito en el que nos hemos venido moviendo, no, pues cuando estaba nuevo, estábamos muy bien. No, pues jalaba todo, ¿no? En los 70, Tomás, Veracruz contribuía con el 7.7% del Producto Interno Bruto del país. Hoy contribuye con la mitad, 4.5%. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que el bochito ya necesita un cambio. Adecuarse a los nuevos ámbitos de competencia, mejorar la competitividad de nuestras empresas y de toda nuestra economía, porque realmente vivimos en el pasado. Híjole, no, sí, a ver, y es que, oye, Hilario, Veracruz sigue siendo la puerta de entrada y salida de México, ¿no? Por supuesto. Con 3 puertos, con sus diferencias respectivamente, sin lugar a dudas, el más importante es el puerto de Veracruz, pero está el de Coatzacoalcos y está el de Tuxpan. O sea, que sirven justamente como espacios de entrada y salida de lo que compramos y de lo que producimos. Uh-huh. Es decir, tenemos la posibilidad de apuntalar desde la economía, desde los puertos. No lo hemos hecho. Tenemos un tema del petróleo que, como bien dices, ya ha pasado de moda. O sea, ya estamos en la cuenta regresiva de su uso, que obviamente lo seguiremos usando, ¿no? Llantas, esto, lo otro, y bueno, un sinfín de productos de petróleo, pero que ya no será el gran movilizador de la energía, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos el tema del litio en México, que es ya una potencia, todavía sin explotar, pero es una potencia en cuanto a reservas probadas de litio a nivel internacional, que pronto yo esperaría o desearía que eso fuera sustituyendo un poco el llamado oro negro. El tema de la construcción, pues también yo tengo amigos constructores, no hay nada. De la caña, la producción de azúcar que hemos sido potencia con, no me acuerdo si eran 23 o 22 ingenios azucareros, pues... A 22. Digo, pues ahí están, pero ya con el desprestigio que tiene el consumo del azúcar, en Oaxaca acaban de prohibir la venta de refrescos y chatarra a las niñas y a los niños, ¿no? Por ejemplo, o sea, ya el tema del azúcar también va para atrás en cuanto a su consumo dentro de la gastronomía mexicana. Tampoco hemos tenido ahí una reconversión industrial, por ejemplo, para generación de etanol, ¿no? Como una energía alternativa, ¿no? Una fuente de energía alternativa. Y así nos podemos ir rubro por rubro en Veracruz, Hilario, y estamos desaprovechando la diversidad de ciudades medias que tenemos, que eso ha sido, que más bien pudiera ser una enorme fortaleza económica, pero está desaprovechada. Sí, por supuesto, mira, lo señalas muy bien, y tu análisis contribuye a la hipótesis que yo planteo. Estás hablando de cultivos tradicionales que sostuvieron a la economía veracruzana durante toda la época del llamado modelo de sustitución de importaciones, del crecimiento hacia adentro, ¿no? Pero que además es una industria que viene no de años, de siglos, ¿no? Exacto, el azúcar, ¿no? El azúcar, el maíz, el café, productos tradicionales. Claro, por ahí hay productos de otra naturaleza, pero de un grado que no impactan el crecimiento y el desarrollo del Estado. Entonces, se requiere una reestructuración. Yo hablaba de la industria, pero claro, también de la agricultura, porque tenemos recursos naturales que requieren una transformación, la incorporación de tecnología para que puedan generar producto que se transforme y pueda colocarse en los mercados internacionales. Le falta complejidad a la economía veracruzana. La complejidad en la estructura productiva de una región incide en el progreso de sus habitantes. Entonces, ¿qué hablamos cuando hablamos de complejidad? Pues hablamos de la creación de nuevos productos
con una industria más desarrollada que utiliza más tecnología, en donde hay innovación. La innovación es el elemento fundamental del desarrollo productivo. China se ha desarrollado gracias a ello, a la innovación. Estados Unidos, todos los países se desarrollan porque crean productos que no existen y los colocan en el mercado internacional. Lo mismo podemos hacer nosotros. A lo mejor productos que ya existen, pero que pueden estar mejorados. Sí, fíjate que justamente en esa parte de productos, esa frase que dices, productos que ya existen pero pueden ser mejorados. Yo recuerdo hace algunos años veía yo un video sobre la creatividad y sobre la innovación. Y ponía el ejemplo de una chica en ese video que en ese entonces tenía el récord mundial del manejo del aro, el aro del hula hoop, ¿no? Ajá. 30,000 aros en el cuerpo y todo ese rollo. Y ponía como el otro ejemplo de la innovación y la creatividad, una chica, pero ahora del circo de Soleil, ¿no? Dice, es el mismo acto, los aros, pero la variante fue presentar un mismo tema de una manera innovadora, con música, luces, brillos, etcétera, etcétera, para quitarle la monotonía justamente y la formalidad, digámoslo así, de la presentación rusa. Guardando toda proporción, obviamente, es el café, decíamos, producto tradicional de cientos de años aquí en nuestro país, etcétera, etcétera, etcétera. Hay productores en Chiapas, por ejemplo, que le están dando el valor agregado de ser café orgánico, por ejemplo, cuya tasa de precio en Europa es bien valorada. Bueno, pues en Veracruz no tenemos ese proceso ni ese salto, ¿no? Nada más por poner un ejemplo de los productos tradicionales. Y por el otro lado, el tema de la innovación, Hilario, ahí es donde cobra importancia fundamental el papel de las universidades. Exactamente. O sea, es el centro ahí, si la economía es el centro de la sociedad en nuestra vida, porque producimos y trabajamos para comer, retroalimentarnos, etcétera, el alimento o la sangre de la economía es en las universidades, es el conocimiento y es el saber. Y ahí tenemos una enorme deuda, a pesar de que tenemos la Universidad Veracruzana como puntal y de ahí otras universidades privadas. Sí, sin duda, la innovación surge precisamente de las universidades. Hay una apuesta muy grande. Andrés Oppenheimer habla acerca de esto en aquel libro de... se me fue el nombre del libro más reciente de Oppenheimer, que hace un análisis de los sistemas de educación en el mundo y pondera lo que están haciendo las universidades chinas, que están ya más orientadas, por ejemplo, a las cuestiones de diseño, ¿no? Porque tienen que ver con la innovación, sí a la cuestión del desarrollo tecnológico, pero aspectos que van orientados más hacia la innovación en los productos. Y vaya, no es un secreto. Schumpeter, economista del siglo pasado, hablaba acerca de que la innovación es el factor que impulsa el crecimiento económico. Y en ese sentido, efectivamente, las universidades tienen una responsabilidad enorme. Construir un pensamiento, dirigir procesos de enseñanza-aprendizaje que permitan que los alumnos puedan aprender a crear y que puedan realmente demostrar que saben crear algo. Es decir, cuando tú sales de la universidad es porque eres capaz de crear algo con lo que aprendiste. No solo aprender, no me muestres, no quiero saber si sabes o no sabes. Demuéstramelo aplicando tu conocimiento a algo en particular. Porque ese algo en particular, si es un producto, lo podemos colocar en el mercado, lo podemos llevar al extranjero, en fin. Esa es la base del desarrollo actual de los países, ¿no? Colocar productos a través de la innovación, a través del conocimiento. Entonces, es un trabajo conjunto que tiene que hacer tanto el gobierno del Estado
como las universidades, estoy pensando primordialmente en la Universidad Veracruzana, que juntas deben de elaborar esa estrategia para generar productos y luego que esos productos entren en una estrategia de comercialización interna e internacional que justamente impulse el crecimiento y el bienestar de los productores. Y no estamos hablando de grandes empresas, estamos hablando que el pequeño productor que tiene la producción de una salsa, de un licor de la región, de un mole, tenga el apoyo, por ejemplo, de la universidad, de sus laboratorios, de sus centros de investigación, para que ahí los innovadores le puedan aportar el conocimiento para redondear el producto y tener una cuestión de primera calidad, de primer mundo, para colocarla en el mercado internacional. Es decir, hay que darle complejidad de esa manera a nuestra economía, pero no hay un plan para eso. Híjole, es que ahí está el detalle. Y es que, a ver, Hilario, cuando tú dices no hay complejidad, pues obviamente me remito al tema de que lo que sigue sosteniendo en mucho a nuestro queridísimo Veracruz es que tenemos una economía primaria, ¿no? Desde el punto de vista del sector, que también está profundamente atrasada, ¿no? En lo agropecuario, lo agrícola, el pesquero, la ganadería, todo en Veracruz, en términos productivos, Hilario, está atrasado. No hemos pasado, híjole, y se oye feo y se siente feo decirlo, no hemos pasado ni por un proceso de industrialización, ni un proceso de modernización, ni en el campo, ni la industria, ni la empresa, ni en absolutamente nada. En el gobierno ni se diga. Digo, ahí estamos. Ahí vamos para atrás. Sí, ahí estamos en la época feudal. Ahí estamos en la época feudal. Entonces, este panorama pues es muy dramático porque tiene que ver con la vida y la calidad de vida de 8 millones de veracruzanas y veracruzanos y las generaciones por venir, Hilario. De seguir este ritmo, pues estaremos completamente fuera del mapa del desarrollo económico de México, si es que México medianamente agarra ritmo, pero del mundo. Sí, por supuesto. De hecho, yo creo que estamos fuera de la dinámica de la economía nacional y de la economía internacional, guardadas las proporciones con algunos sectores que tienen su dinamismo propio y que incluso están conectados con el extranjero. Pero estamos hablando de empresas, no estamos hablando de ramas industriales completas. Cuando yo me refiero a la complejidad, me refiero efectivamente a la diversificación, a la diversidad productiva, al hecho de que existan productos que son competitivos en el mercado. Porque a lo mejor podemos decir, no, hombre, ¿cómo no? Tenemos una diversidad muy grande de productos y sí, podemos hacer una lista grande, pero ¿qué tan competitivos son en el mercado nacional y en el mercado internacional? De eso se trata, de que los productos tengan esa competitividad que sostengan un crecimiento económico. Cuanto más tenga diversificada su producción una economía estatal, en términos de la competitividad, pues más la complejidad generará bienestar. Y eso finalmente es en lo que hay que pensar. Pensamos, tenemos 60% de la población en pobreza, 5 millones de habitantes veracruzanos en pobreza. ¿Cómo les vamos a sacar de la pobreza? No van a salir de la pobreza con lo que el gobierno federal y el estatal les otorgan a través de becas, de programas de auxilio social, de como se les llame a esos programas. No, se requiere un esfuerzo productivo. Y el esfuerzo productivo tiene que venir de comprender la problemática económica por la que pasa cada región, cada localidad, cada municipio. Esa es la tarea que hay que hacer y es la tarea que no se está haciendo. Por eso, cuando vemos en el análisis dónde está Veracruz en términos del valor de su producción, del valor de la producción per cápita, de pobreza, pues lo encontramos bien atrás, en los últimos vagones del tren del crecimiento económico, junto con otros que tienen la misma suerte, como es el caso de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, e incluso Tabasco, ¿no? Y Campeche,
que bueno, el tiempo parece no transcurrir por ellos, mientras en el norte el país se desarrolla A todo, ampliamente, ¿no? a todo, a todo. Y es que, fíjate que a mí me gusta mucho comentar parte sobre todo con chavos, estudiantes, secundaria, bachillerato, cuando tenía yo contacto con ellos, cuando andaba yo echando a perder gente ahí en las aulas, ¿no? Esta parte, estas miradas de México, y usaba yo dos personajes de la historia de nuestro país a manera de ejemplo. Por un lado, Francisco Villa, Pancho Villa, y por el otro lado, Emiliano Zapata, en donde Francisco Villa, hombre del norte, pragmático, ¿no? Decía, se refería a la tierra como las tierritas, una mercancía que se compra y se vende, y que la cosa es movilizarse para sobrevivir y para salir adelante. Para Emiliano Zapata, Morelos hacia abajo, la tierra es la madre tierra, y la madre tierra no se vende. Entonces tenemos una idealización de la tierra que nos ata a ella de manera tal que cerramos inversiones, no queremos que los grandes corporativos o empresarios le inviertan al campo, pues porque es la madre de todos nosotros, entonces no queremos que se vea afectada. Y esa concepción que yo suelo utilizar en las clases con los chavos en ciertos momentos, pues nos da un poco la visión de este México que tú estás comentando, en el norte, muy acelerados, muy indexados a la dinámica económica estadounidense, con todas sus diferencias y todo, y un centro sureste de nuestro país, híjole, sumido en la inmovilidad, en donde pareciera que el tiempo no corre, Hilario. Sí, por supuesto. Y yo creo que esto tiene que ver con lo que hemos venido señalando aquí mismo, con el ámbito político, ¿no? También los procesos políticos tienen una explicación y también tienen ese grado de obsolescencia, me parece. La política que se practica en estos estados, pues también ha conducido a tener gobiernos que no han podido responder a las necesidades del Estado, ¿no? Porque a final de cuentas se trata de eso, se trata de en los procesos electorales ir y votar un gobierno que se constituya con la capacidad para poder ordenar el desarrollo del Estado, convocar a los agentes económicos, elaborar un plan conjunto para impulsar el desarrollo, el crecimiento del Estado. No hay, y en buena medida porque no hay talento dentro de la administración pública para hacer una cosa de esta naturaleza. Entonces, bueno, la perspectiva es de verdad pesimista, porque tampoco se ve que en el corto plazo pueda haber un cambio en esa administración pública que nos pueda conducir a una transformación económica importante en el Estado, ¿no? Oye, Hilario, y ya para ir cerrando, ¿no? Y regresando un poco al tema de las universidades, en el foro de análisis económico que están realizando y que están llevando a cabo en el Colegio Científico de Economía, hablaron sobre la ética en las universidades públicas en su más reciente foro. Hilario, ¿qué nos puedes comentar al respecto para que no se nos quede ahí ese tema en el tintero? Sí, por supuesto. Mira, presentamos a dos investigadoras de la Universidad del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UB, a la doctora Carolina Fortuno y a la doctora Mónica Hacking, y ellas hicieron un estudio acerca de los códigos de éticas en las universidades públicas representativas por el tamaño de universidad, desde la UNAM, la de San Luis Potosí, la Autónoma de Puebla, la de Guadalajara y la propia de la Universidad Veracruzana, para identificar los elementos que hay en temas de ética, partiendo del principio de que establecer un código de ética al interior de una comunidad universitaria significa determinar cómo deben de actuar
todos los miembros de esa comunidad universitaria. ¿Y cuál deben de ser sus principios y los principios y los valores que deben de perseguirse? Para definir conductas específicas que permitan un trabajo más adecuado, un quehacer académico más adecuado. Y entonces cuando hablamos de ética, hablamos de conductas específicas, hablamos de compromisos que debe tener una comunidad universitaria para con la sociedad y para con los miembros, tanto profesores como estudiantes. Por ejemplo, que de verdad le ofrecemos a los alumnos, ¿no? ¿Cómo pueden confiar ellos que están en una universidad que les va a enseñar un modo de ganarse la vida allá afuera? Cualquier cosa que eso sea, ¿no? A los profesores, a los trabajadores académicos, que van a encontrar un ambiente para el desarrollo de sus capacidades, para el desarrollo profesional de la docencia y de la investigación, sin códigos de ética, pero sobre todo sin estos códigos de ética que además se materialicen en reglamentaciones, pues las universidades no pueden avanzar mucho. Y una cuestión interesante que señalan las investigadoras en este foro es que pues pasaron 70, 80 años de la fundación de estas universidades para que apareciera su código de ética. Es decir, durante décadas estuvieron trabajando sin un código de ética. De manera que es un poco a la deriva, es un poco no tener un referente de cómo somos, qué hacer en este caso, qué hacer en este otro caso. Y luego, la parte más importante, ya tenemos el código de ética, pero el código de ética es, pues es un poco, permítaseme el decirlo así, como las llamadas a misa, ¿verdad? Claro. Lo tenemos que llevar al plano material de la reglamentación, los reglamentos internos de las instituciones que ya establecen el carácter obligatorio de esas conductas y las sanciones correspondientes cuando esas conductas no son observadas. Eso falta todavía por implementarse en aquellas en las que, bueno, ya han dado el gran paso de la construcción de los códigos de ética de cada una de las universidades. Y hablábamos aquí del compromiso que tienen las universidades para impulsar el desarrollo, para prestar sus instrumentos, digámoslos así, sus laboratorios, sus centros de investigación, sus investigadores, para apoyar al aparato productivo, que esa debe de ser una cuestión fundamental, que el conocimiento que se genera ahí pueda servir para impulsar el desarrollo de proyectos de inversión, de proyectos productivos, sobre todo en regiones en donde pues los productores no tienen el conocimiento para realizarlo, para buscar un mercado, para encontrar un crédito o para encontrar la mejor manera de procesar sus productos. Es también un compromiso de las universidades y es también un principio que debe de estar en sus valores constitutivos y que debe estar, por supuesto, en un código de ética. Híjole, pues sin lugar a dudas, engarza perfectamente bien este tema de la ética de las universidades públicas con lo que hemos venido planteando aquí en este espacio respecto al tema de la economía, el desarrollo económico de una sociedad, Hilario, porque yo creo que obviamente estamos en una situación compleja, difícil, que se suma a la al fallido manejo económico de este país del primer año a nivel federal, porque digo, fue un fracaso a todas luces el manejo de la economía en el primer año sin pandemia, lo cual nos agarra muy mal parados cuando nos llega la pandemia, que de lo único que podemos eximir a este gobierno es que él no fue el responsable del surgimiento del virus, pero sí de su manejo, claro, sí de su impacto. Claro. Ahora bien, lo podemos ver todo eso o seguir viviendo como un problema o como una oportunidad de transformación en términos educativos, desde el cambio, modificación, estilos y formas de dar clases, en este caso de los maestros, que nos generen experiencias educativas a la distancia, ya sea de manera virtual o de manera la televisión, la radio, etcétera, etcétera, que nos tienen que llevar a replantearnos los modelos educativos, Hilario, que ello no significa demeritar
el surgimiento de nuevas propuestas de ideas y de creatividad de los jóvenes rumbo a su incorporación a la sociedad productiva. Sí, por supuesto, debe haber un cambio porque en la manera de concebir la generación del conocimiento, en la manera de concebir los procesos de enseñanza, aprendizaje, porque a final de cuentas, ¿para qué va un estudiante a la universidad? ¿Qué le va a dar la universidad? ¿Qué proceso transformador va a generar en él que al final, al terminar la licenciatura que estudie, le va a permitir, le va a dar capacidades para incorporarse y transformar el mundo al que se va a incorporar, ¿no? De eso se trata, de crear verdaderos instrumentos de transformación de la realidad. Entonces no nos podemos conformar con esta idea de que el alumno sea un montón tenga en su haber un montón de conceptos y de teorías que las maneja muy bien, pero que no sabe cómo aplicarlas a la realidad, ¿no? Entonces tenemos que ir más adelante de esa frontera que a lo mejor hasta ahora de manera tradicional ha tenido la enseñanza universitaria, para concebirla en el sentido de el estudiante debe saber qué hacer y debe demostrar que sabe hacer algo con ese conjunto de conocimientos que ha adquirido, porque entonces saldrá al mercado laboral y sabrá qué hacer, ¿no? No esperará que alguien lo contrate y le diga qué hacer, sino que él saldrá. Yo le digo a mis alumnos en la universidad, ustedes deben de salir aquí para ir a ofrecer su servicio y decirle, mira, yo tengo la capacidad para hacer esto, esto y esto. Y tú me tienes que contratar porque de otra manera te vas a perder esto. Y es muy fácil. Si yo no te doy resultados, en 6 meses me puedes correr. Pero llegar con un proyecto, no solo si es en la empresa, también al interior del gobierno, soy capaz de hacer esto y te puedo mejorar este y este proceso o estas cuestiones. Y de esa manera el estudiante sale a venderse, sale a vender su capacidad para hacer algo que por la sociedad. De otra manera, producimos estudiantes que salen pues esperando que alguien los contrate para que les diga qué hacer. Híjole, no, pues ya pusiste las banderillas en el toro, como se dice en el argot taurino, Hilario. Y efectivamente, yo creo que la primera idea de ser emprendedor es ser emprendedor con lo que se supone que sabes. Uh-huh. Eso es lo primero que debes de vender. O sea, yo te vendo este conocimiento, ese saber que tú no tienes, porque finalmente de eso se trata, ¿no? Sí, exactamente, porque al final de cuentas la universidad crea capacidades, crea modos de hacer las cosas, ¿no? Crea ese conocimiento que nos permite hacer cosas, ¿no? Transformar. Entonces, cuando pensamos en un estudiante, tenemos que pensar en ese estudiante que es un recipiente, que es un instrumento, ¿no? Que estamos elaborando y que cuando termina ya sale listo para el mercado. Incluso hay teorías de la educación que piensan así al estudiante como un producto que se va a colocar en el mercado con determinadas habilidades, con determinadas capacidades, con determinadas competencias bueno, pues que al tenerlas puede encontrar un lugar en el ámbito laboral. El problema es cuando el ámbito laboral se modifica, entonces la obsolescencia a ese egresado convertido en simple trabajador queda en la obsolescencia total en términos laborales, Hilario. Y ahí es justamente el problema. Claro, porque si no hay también una transformación del aparato productivo y la comprensión de lo que el estudiante puede ofrecer, pues simple y sencillamente no va a encontrar lugar y va a terminar incluso frustrado, ¿no? Porque también lo cierto es que hay empresarios, hay gobiernos
que no entienden la innovación que se les ofrece y prefieren seguir haciendo las cosas de una manera tradicional. Entonces también se requiere esa apertura. Por eso decía yo que esto tiene que ver con un plan gobierno-universidad, gobiernos estatal y municipales y universidad, para abrir la comprensión de lo que la universidad puede ofrecer a los gobiernos y los gobiernos ver de qué manera pueden aprovechar lo que la universidad está produciendo y tiene en su infraestructura para el mejoramiento permanente y la modernización, sobre todo, de sus estructuras administrativas. Híjole, pues no queda más que seguir justamente dialogando, charlando y debatiendo sobre estos temas, Hilario, porque es el tiempo de hacerlo y de profundizar ese tipo de análisis y ese tipo de charlas y debates, pues para que la gente vayamos todos entendiendo de qué se trata esto de vivir en sociedad, de qué se trata esto de todos aportar al progreso de un país, un estado, una región o un municipio. Hilario, palabras finales para la audiencia que nos está acompañando. Sí, por supuesto. Ya decía yo, abrir nuestra mente. Creo que es importante que nos abramos a la idea de que el mundo necesita un cambio y que ese cambio viene a partir de que nos abrimos a la posibilidad de hacer las cosas de una manera distinta y de que esa forma distinta de hacerlo, bueno, se adquiere en buena medida a través del conocimiento que se adquiere en la universidad, pero también depende de los acuerdos sociales que se puedan ir construyendo entre gobiernos, instituciones académicas, empresas y la sociedad organizada en sus organizaciones sociales, en sus asociaciones, para construir un plan de desarrollo y elaborar una estrategia que además se implemente, se ponga en práctica para que Veracruz salga adelante. Hilario, pues te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias como siempre esta oportunidad de dialogar contigo y sigamos poniendo la economía de moda, que le perdamos el miedo juntos a estos temas que a veces se nos tanto numerito, dice, no, mejor cierro mis ojitos pispiretos y no le hago caso. No, tenemos que ver a la economía y tenemos que ver los números, porque de ello depende nuestro bienestar. Muchísimas gracias por acompañarnos, te invito a que compartas, comentes, nos des like para que esto llegue a más público, para que esto llegue a más gente, para que juntos podamos ir construyendo una nueva forma de debatir y analizar los asuntos públicos. Soy Tomás González Corro, muchísimas gracias por acompañarnos y los esperamos en la próxima de Agenda. Saludos.